En primer plano, sabemos todo lo que pasa, justo cuando pasa. Paribet, vidente, polémicos presagios, desatan la furia de reconocidos rostros de la televisión y el espectáculo. No le creo a Paribet, pues no, ¿cómo le creer a Paribet? No creo en esas cosas. Antonio Neme padre rompe el silencio sobre el complejo vínculo con su hijo José Antonio, marcada por una difícil relación y la distancia. Yo tuve una infancia solitaria, creo. Daniela Aranguis reacciona legalmente contra Luis Mateucci. Formaliza querella tras su tormentosa ruptura. Me encuentro como violentada con ese comentario. Para que te sientas bacán sexualmente, yo me encuentro feo. Hoy en Primer Plano. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Bienvenidos como cada viernes a un nuevo capítulo de Primer Plano. Hoy Uruguay para la casa. Mira, lo lamentamos mucho, básicamente por el profesor Bielsa, a quien le tenemos mucho cariño, pero al parecer los uruguayos no tanto. Nada. Véngase para acá, loco Bielsa, aquí estamos todos más locos que usted. Sí, pues. Lo que sí no le podemos prometer es que corrupción no va a haber en la NFP, porque eso no lo puede prometer nadie. Sin embargo, no estamos aquí para hablar de fútbol, sino para hablar de farándula. Y yo podría decir cada jugador que tengo aquí, pero ¿para qué? Claro. Aquí son todos Messi, aquí son todos Ronaldo, aquí son todos Mbappé, Pancha, Merino, Vasco, Mulián, los de siempre, los de siempre ya, los de la casa. Y los de aquí que ya están casi ya están pidiendo pagar contribuciones. Incluso. Sergio Maragolí, Antonella Ríos, Pablo Maquena, muchas gracias por estar esta noche. Y vamos a partir con lo siguiente. En la promoción la nota dice ¿quién le preguntó? Le quiero decir que eso es porque somos personas decentes y a pesar de que estamos en horario de protección al menor, tratamos de cuidar nuestro vocabulario. Sí. Yo menos que nadie, pero mi papá me retó lo suficiente en Brasil, creo que lo voy a lograr. Porque la verdad es, la pregunta sería ¿quién chucha le preguntó? Exactamente. Porque hay cosas... ¿Salió bien igual? Salió bien. ¿Quién te echó ficha? Claro, eso lo vamos a hacer cuando cortemos la nota que dura más larga que lo de un liyú. Entonces, ¿cómo era la cuestión? ¿Quién chucha le preguntó a Paribet cuándo me voy a morir? ¿Voy a tener pareja? ¿Me voy a enfermar? Hay que ser... Bueno, eso no lo ensayamos, así que no es necesario. Este es el informe de las cosas que Paribet considera necesario contarle a la gente y que nadie le preguntó. Aquí comienza Primer Plano. ¿Alguien puede determinar las vueltas de la vida? Durante las últimas semanas han sido varios los famosos que han revelado distintas experiencias enigmáticas vividas con Marco Antonio López Paribet, quien se hizo conocido por ser el marido de Tonka Tomisic y quien además en 2025 fue condenado por el polémico caso Relojes. Esto va a ser condenado de una pena inferior de aquella carrera que en caso de ir a juicio y perder. Esto ya había conversado con su profesora, así que le pregunto derechamente si desea ir a juicio o desea uso simplificado. Perdón, y admitió la responsabilidad. Sí. ¿Perdón? Admito responsabilidad. Sin embargo, poco a poco y con el tiempo, fuimos descubriendo matices de su personalidad que se resumen en un ser denominado guía espiritual, que misteriosamente, casualidad o no, ha predicho enfermedades y anécdotas de muchos de los famosos más importantes de la televisión. No creo en brujas, pero de que las hay, las hay. Así dice el antiguo refrán. ¿Será que Marco Antonio López es una persona que tiene habilidades espirituales reales? ¿Usted honestamente cree en el don de predecir el futuro como Paribet? No se pierda este informe. No le creo a Paribet, pues no, ¿cómo le creer a Paribet? Él debería haber pronosticado mejor su futuro. Obvio, ahí se quedó como. Se equivocó en su propio futuro. No creo en esas cosas. Soy soy de los que lamentablemente no ha visto un fantasma. Le habría dicho, yo acepto tu predicción si tú aceptas que yo te haga un perfil
psicopatológico. El otro día fui aquí a un negocio de la esquina de mi casa a comprar frutos secos, ¿ya? Para abastecerme de frutos secos. Y adivina con quién me encontré. Uy, el abanico es infinito, Diana. Con Paribet. Diana Boloco contó un episodio vivido hace muy poco con el famoso guía espiritual. Y la verdad es que, si lo analizamos bien, no sé si usted o yo quisiéramos que alguien nos dijera esto. Me dice, yo igual te veo a ti y yo veo cosas tuyas. Por ejemplo, yo sé cuándo te vas a morir. ¿Qué? ¿Él sabe? Espérate. Y yo le digo, no quiero que me digas cuándo me voy a morir. Entonces me dice, no te preocupes, no te voy a decir si tú no quieres que yo te diga. Y hablamos de otras cosas y aquí la cabecita. Pero obvio, te come la cabeza. Bueno, porque uno dice, ya, si es obvio que no tiene poder, no tiene poder. Entonces le digo, chao, que te vaya bien. Me voy dando vuelta y digo, ¿y no? ¿Qué? No puedo resistirme, weón. Me doy vuelta y le digo, oye, Paribet, igual me voy a morir viejito, ¿cierto? ¿Qué me dijo? Y me dijo, escucha bien lo que me dijo. Me dijo, sí, te vas a morir viejita y no te vas a morir en Santiago. Primer No, plano. si hubiera tenido un don no le hubiera pasado todas las pelotudeces que le pasaron. Así que donen, mi amor, nada. Pero si le ha chuntado, yo creo que con esa prueba fehaciente hay que creerle, pues quién sabe. No sé si Paribet es el que lo tiene, pero sí creo definitivamente que hay gente que tiene dones especiales o sentidos que quizá uno no puede comprender, no tenemos todos nomás. Pero ¿qué problema hay en reconocerle que tiene un don? Además de tener don para vender piezas robadas, tiene el don de predecir cosas que le achunta. O sea, ¿qué malo tiene si la maldad y la bondad coexisten en todos nosotros? Entonces, una persona con este perfil de pillo vende joyas y relojes robados, avivados, y el que hace profecías y la achunta, fantástico. Esto se pone cada vez más enigmático, porque al igual que Diana, fue Mauricio Correa quien hace unos días reveló que el también anticuario habría vivido algo sorprendente con él. Llegó Tonka Tomicis con Paribet a una cena en mi casa. Yo no lo conocía a él. Había bastante gente y en un momento Paribet me dijo que no quería ir, pero que me iba a pasar algo muy malo y que él me iba a ayudar. Pasó un par de meses y en un evento en Viña, Paribet me tomó el brazo y me dijo, ¿te acuerdas de lo que te dije? Te está pasando ahora. Vinieron unos días complejos. Fui al oculista a las 2 de la tarde y a las 5 de la tarde ya estaba enfermo. Él me ayudó mucho durante todo ese proceso. Bueno, hay varias versiones ahí. O sea, Mauricio dice que Paribet lo vio y como que le anticipó una situación clínica. Ahora, yo también pienso, a lo mejor si estaba enfermo, a lo mejor se le notaba, tenía una tez distinta, una piel que, claro, que cualquiera podría haberse dado cuenta que algo tenía, no lo sé. Pero eso es lo que yo escuché. A decir verdad, mientras reporteábamos sobre las posibles capacidades sobrenaturales de Paribet, todo lo que hacía o hizo alguna vez comenzó a llamarnos mucho más la atención. ¿Se acuerda de la reacción que tuvo en su última audiencia con el periodista Sergio Jara? Cerrar el proceso así estos 2 años. ¿Cuál es tu mensaje? Todo bien, Jarita. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Han sido 2 largos años, ¿no? Todo bien. ¿Todo bien? Todo bien. Todo bien. ¿Por qué me habla así, perdón? ¿Por qué se me acerca así, perdón? Porque está todo bien. Está todo bien desde ahora en adelante. ¿Algunas palabras para Tonka? ¿Está contento? Para decirte algo. Todo bien. Todo va a estar bien. Lo repitió como 10 veces. Fue bien impactante porque venía saliendo del centro de justicia donde había sido formalizado por asociación ilícita, por delitos tributarios. O sea, una persona que es formalizada por esos delitos tiene que estar preocupada. Y él venía en un halo de misticismo, caminando con 50 reporteros en torno a él, algunos cayéndose, otros levantándose, y él miraba y todo va a estar bien. Y ahí se dio el episodio con Jara, que lo mira y lo toma de los hombros y le dice,
todo va a estar bien. Incluso el colega se sintió como un poco, de alguna manera, intimidado, porque lo toma así, de esa forma, lo mira a los ojos y como que para él no existía todo lo que estaba sucediendo a su alrededor. Pese al esmero que ha puesto en mantener un bajo perfil, su actitud llena de misterio y hermetismo nos hizo preguntarnos si realmente es o no un hombre capaz de predecir el futuro. Para ello, conversamos con el escatólogo Rafael Salgado, experto en profecías. Bueno, yo pienso que Paribet es un muy buen psicólogo. Es una persona muy estudiosa. Es estudiosa del comportamiento, de la personalidad valga la redundancia, de las personas, de la comunicación física, ¿cierto? Nosotros nos comunicamos con las manos, nos movemos. Él es muy observador de ello. Pienso, sin conocerlo mayormente, que él es un excelente psicólogo, pero no trabaja para sanarte, trabaja para persuadirte al terreno al cual él te quiere llevar. Y desde el punto de vista ético, eso no es correcto. Primer plano. La incertidumbre era parte de nuestra investigación, pues curiosamente su nombre Paribet se traduce como el sonido del más allá, y fue el mismo Osho quien lo bautizó bajo este nombre. Los espíritus, para entender bien, pueden ser espíritus benignos como pueden ser espíritus malignos, ¿de acuerdo? La adivinación y la predicción proviene generalmente de un espíritu maligno. Él conoce a la gente que le rodea, él pertenece a un background, ¿no es cierto? A un grupo de gente, a un grupo de personas de la élite, a los cuales él bien conoce. Evidentemente que yo me reservaría en el lugar de él el hacer predicciones, el hacer predicciones, porque muchas se pueden cumplir y otras no. Y tal como lo explicó hace un rato nuestro experto en profecías, Marco Antonio estudió psicología clínica en Estados Unidos y se ha perfeccionado en África, Brasil y en la India, motivo que nuevamente nos hace volver a creer en esta, algo así como experiencia religiosa que ha hecho vivir a varios de los rostros televisivos. Hola, no sé cuánto, el autor le digo, hola, me dice, ¿qué pasó? Cuénteme todavía, así como haciéndome la simpática.com. Y me dice, que tengo que comentarte algo y por tu voz lo que escuché que tú estabas hablando con otras personas. Le digo, sí, estoy acá en un grupo de mujeres, pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Cuénteme todo. Me dijo, si te cuento algo, me dice, lo más probable es que te pase, pero quédate tranquila porque lo vas a resolver. ¿Qué te pasa? ¿Qué? Y yo le dije, ¿qué me va a decir ahora por la que perdiste el taxi. No sé. Y me dice... A ver. Que ese mismo día yo iba a saber la infidelidad de Manuel, que le preguntara y que Manuel me iba a decir todo y que yo no iba a tener ningún problema porque me iba a confesar todo. Solo tenía que buscar el momento y enfrentarlo y que vaya. Y yo estaba a 2 horas de salir al desfile, por supuesto no hice nada. Me dio la wea. Fuiste a tu casa. Me dio la locura, obvio. Hombre, a enfrentar a Manuel. Entonces yo llamo. No tomó en cuenta el consejo de que buscara el momento. No, es el aquí y el ahora. A dejar la cagadita nomás. Agarraste tu cartera y partiste. Y no estoy mintiendo, people, se lo juro. Ya, abriste la puerta. Voy, no, qué puerta, si estaba concentrado, Colo. Partiste para Finto Durán. Fui como las enfermas mentales. Ay, ya corriendo. Fui y voy y digo, tic-tin, al hotel, un hotel muy conocido. Ay, Entonces sí. le digo, mire, yo no voy a dejar ninguna embarrada, quiero llamar al técnico para no dejar la embarrada, porque soy una niña muy decente. Entonces me dice que no podía entrar voy a entrar igual. ¿Tú crees que estamos al aire? No me interesa. Y voy y baja, por supuesto, Manuel, muy educadamente. Y le digo, hola, señora Pamela. Hola, ¿cómo está, Manuelito? Siéntate. Me dijeron esto y esto y esto es verdad. Y me confiesa todo. ¿Y tú crees que tiene un don, Paribet? No sé, no tengo idea. Pero igual le achuntó hartas predicciones. Sí, a varias, pero un teléfono no lo buscaba. ¿Lo encontraron? Lo hemos buscado harto, pero no, ha sido difícil. ¿En serio? Y la predicción que le hizo a Sergio Lagos. Ah, sí, esa ya me lo dijo a mí. ¿Te la contó a ti? Sí, yo se la conté a su hermano.
¿Y cómo fue toda la experiencia? Preguntéle a Manuel, yo le conté todo lo que me pasó, a mí se lo conté y lo dije también al aire varias veces y todo. Y las interacciones que tenía con Tonka, que decían que se alejara de cierta gente, que Paribet le decía que no le podía ¿no? Y que no le tocara la ropa. Cuidado, mi compa. Lo que yo vi fue que hablaba con él y se sacaba el micrófono, pero yo nunca escuché lo que le dijo. ¿Y crees que tiene un don entonces? ¿Tú dirías que sí? No sé, yo solo creo en Dios. ¿Vio? Además de saber perfectamente lo que estaba pasando Pamela Díaz durante esos años, tiempo después fue a la misma Fiera que también le comentó lo siguiente. En ese tiempo yo me llevaba muy bien con el hermano de... ¿Sergio? Manuel. Manuel Lago. Carga ese nombre. Manuel. ¿Por qué será? Es el marido de la Javiera Parra, ¿no? Manuel Lago, y le digo marido que de la me había Javiera Parra. contado Paribet que algo le iba a pasar a Sergio Lago y que tenía algo en la cara y que tenía como algo. Entonces pasa el tiempo, a los 3 días yo le cuento todo esto y pasa que se va a la clínica Las Condes y tiene como un pequeño tumor, una cosita en la cara y se va a Sergio. Y me lo dijo él. Una biopsia y todo. Claro, y me lo dice él. No tengo la sensación de que haya sido así. Recuerdo perfectamente el momento en que tuve que partir a hospitalizarme porque tenía un accidente vascular venoso. Ese era el diagnóstico. Claro, estábamos haciendo la movida del festival con Tonka y yo como que el segundo día sentí que algo me estaba ocurriendo, que era como un granito, un poroto. Al tercer día el poroto era gigante, al cuarto vengo a Santiago, no, al quinto, no me acuerdo ya cuándo fue, pero me vengo a Santiago y me dicen, usted se tiene que hospitalizar. Y me hospitalizan ipso factus. Así llegué y no me pude volver al programa. Tonka tuvo que hacer el programa sola. Y fue la noche del terremoto del 2010. Aparenta no estar cómodo con las cámaras. Siempre se mantuvo alejado de las luces de su mujer, pero muy a su lado para acompañarla tras todas sus luces y sombras. Al menos, así lo recuerdan algunos famosillos que han compartido con ellos en eventos importantes como el Festival de Viña o la Teletón. Siempre andaba al lado de la Tonka, era como de estos monstruos que tú veías así detrás, observaba mucho lo que ella hacía, lo que decía, ella le preguntaba muchas cosas, y es como que siempre lo vi así, bien cercano a ella, y en todo momento, ya. A veces en reuniones de pauta aparecía un rato, pero igual ahí la Tonka se ponía muy profesional como es ella y hacía sus reuniones bien tranquila con el equipo. Pero más allá de eso, era como que él andaba siempre ahí, yo creo que protegiéndola, me imagino, o siendo su consejero espiritual. Yo creo que por ahí era la cosa, ¿no? Si eso es lo que hace él. ¿Tuviste alguna experiencia o notaste algo raro alguna vez que te topaste? No, me topé un par de veces en la Teletón cuando andaba con la Tonka, pero no, trataba yo de alejarme un poco. No, como que algo pasa, como que produce algo que uno trata de alejarse. Eso te quiero preguntar, porque muchos dicen que él siempre estaba al lado de la Tonka, que no dejaba que nadie se acercara, que como que la tocaba. No, lo que pasa es que, claro, a mí me tocó un par de veces estar en la Teletón, llegaba la Tonka, llegaba él, pero ellos siempre estaban como muy aparte, los dos solos, no interactuaban mucho con las personas y yo trataba de como alejarme, además nunca tuve mucho contacto tampoco con él, ¿no? Ni siquiera ni un hola, o sea, yo esta situación la veía solamente. Todo lo que se trata de Paribet es incógnito, incluso su actual vida, pese a toda la exposición mediática que ha tenido en los últimos años. Se supone que se separó de Tonka Tomisic y que sigue ligado a sus trabajos de premoniciones y lectura energética. Sin embargo, en nuestro reporteo descubrimos que, tras todos los años separado de la animadora, aún siguen casados y sin siquiera una documentación de cese de convivencia. Comunicarnos con él es algo casi imposible, así que fuimos a buscarlo para poder conversar sobre todas estas predicciones. Partimos por su casa, la misma que vivía con Tonka Tomisic. Estamos en Vitacura, en el condominio donde vivió muchos años Tonka Tomisic y donde supuestamente aún vive Marco Antonio López Paribet. Vamos a ver si es que logramos conversar con él sobre las predicciones que han salido de él la última semana.
Y vamos a preguntarle a los conserjes si es que podemos hablar con él. Ojalá podamos conseguir conversar con él. Vamos a esperar. Hola, ¿cómo está? Mire, mi nombre es Carla, somos un equipo de Primer Plano. Estamos tratando de contactar a Marco Antonio López Paribet. No tengo información yo, señorita, sobre eso. No tiene información. Y ni siquiera existe la posibilidad que lo podamos llamar a ver si es que puede... Que sabemos el caso vive acá, no tenemos idea nosotros, no tenemos información de las personas que viven acá. Ah, y no lo ha visto tampoco. No tengo idea de quién es. El ex de la Tonka Tomici. No me meto en farándula yo. Bueno, no nos pudieron dar información, dice que no sabe quiénes son las personas que viven acá, que no tiene idea de quién es Paribet. Yo creo que no nos quiso decir. Vamos a ir ahora a la otra dirección que tenemos, que es la casa de la mamá, a ver cómo nos va. Llegamos a la dirección donde supuestamente viviría la familia de Marco Antonio Paribet y vamos a ver si es que podemos conversar con ellos, si es que nos pueden contar sobre este don o este talento espiritual que tiene Paribet desde chiquititos. Vamos a ver si podemos conversar. Vamos a ver si es que podemos conversar con algún familiar. Te vayan a ver. Hola, ¿cómo está? Disculpe, ¿podría hablar con alguien dueño de la casa? ¿Cómo? Es que soy Carla, soy periodista de Primer Plano. ¿Con quién quieres hablar? Quería ver si es que podía hablar con la mamá de Marco Antonio o la hermana. Estamos haciendo una nota sobre las predicciones que ha hecho él, como el don que tiene, el espiritual que tiene él, y queríamos poder hablar con algún familiar de él. Solo sobre eso. No, te equivocas, no están las personas aquí. Mi nombre es Carla, soy periodista de Primer Plano. Estamos tratando de contactarnos con algún familiar de Marco Antonio, de Paribet, porque estamos haciendo una nota sobre las predicciones que él ha hecho últimamente. Salió hablando Mauricio Correa, varios famosos. En verdad no es nada polémico, es solo que alguien que nos pueda contar sobre su don espiritual. Nosotros somos... Permiso. No tenemos ninguna relación con él, así que no te podría informar. ¿No es familiar? No, no somos familiares. Ah, ¿y la señora que vive acá tampoco? Sí, pero no habría nadie. Es muy viejita y no está... Sí. Notamos que se molestó, pero no queríamos... Me imagino que debe ser difícil por todo lo que ha pasado, pero en verdad que era súper... Es eso. Pero ella no le habría a nadie. Ya, sí. No, sí entiendo. Sí. Pero nosotros no somos familiares, solo le... ya. Ella vive acá. Un completo misterio, pero la cosa no termina acá, no, porque Ingrid Cruz también contó haber tenido una anécdota con el psicólogo. Lo contó hace muy poquito, y no sé, pero hasta el momento no se ha equivocado. Me dijo, eres como una mujer muy potente y que atraes mucho a los hombres y no sé qué, pero esto mismo va a ser igual que ha pasado con toda tu generación femenina para atrás. Tú te vas a quedar sola. Esto fue en el Estadio Nacional, final Teletón. O sea, el ruido que había era así. Ah, y me dice, te vas a quedar sola. Y yo escuché, sola. Fue en la final de la Teletón. Me lo presentaron y me hablaba como en inglés y español. Entonces, como en Spanglish. Y ahí me dijo que como características mías, en algún minuto como que de verdad iba a decir cosas como muy personales mías, que le dije, no, ahí no entres. Y después me dijo que me iba a quedar sola. Me fui, agarré a Godoy y me fui porque lo encontré súper heavy. Como me retumbó en la cabeza de verdad, como sola. Que en un minuto dije, ¡ih! Me habrá tirado una maldición, pero no. Creo más en la buena energía. Hay una intención que en el fondo es que acudan a él para la sanación. Porque no hay otra forma. ¿Por qué habría yo de decir vas a quedar sola?
hagamos un trabajo y vamos a hacer que eso no suceda. Y ese trabajo vale 3 millones de pesos. Es un negocio redondo. Un hombre con fama de guía espiritual y con un vasto conocimiento en el mundo místico, desarrolló una atracción por la espiritualidad y artículos decorativos gracias a su madre. Pero también logró desarrollar un personaje de nuestro espectáculo lleno de misterios y secretos que hasta el día de hoy no logramos descifrar. ¿Es Paribet un premonitor? Esa pregunta se la dejamos a usted. Lo que sí queda claro es que para bien o mal, falló en adivinar su futuro y todo lo que tuvo que pasar. Paribet, esa canción se la habrán escrito a ellos. Paribet, porque dato es Paribet. La parte no hace nada. ¿Sabes que no lo invoquemos tanto? Porque Paribet, no te tengo miedo. Paribet, estoy súper acompañada. Paribet. Oye, ya, hablemos en serio. Primero, lo importante es que sabemos que Paribet no tiene ningún problema económico porque está comprando frutos secos en la dehesa. Así, se van con la Diana, con Diana. Claro, no como yo que los compro aquí O en el... quizás anda rondando gente que compra frutos secos en la dehesa para... Qué bueno que viniste hoy día, Pablo. Y que no tenemos ni una polémica contigo. Qué agradable. Eso te va a permitir una... Como decía el otro señor, una comunicación de esas que no es no verbal. Porque ¿a dónde vas a buscar a tus clientes? Para asustar. Dependiendo tu mercado, y el mercado de él es el del lujo, po. Claro. El del fruto seco. El del fruto seco. O sea, en cualquier momento me lo encuentro en la Casa Costanera. Claro, comprando una humita. O almorzando con Feito, que estaba almorzando allí en el Casa Costanera. Y con el otro chico, el amigo Pablo. Con cucharita. Oye, alguien, además de toda esta gente que contó Diana... Contemos cada uno una anécdota con Paribet. Un ejercicio. Ahí, perfecto. A ver, yo tengo una. Vasco, ¿tú tienes una? Sí, yo tengo una. Pancha. Tengo varias. Marabolí. Tengo una historia y una anécdota. Antonella hoy día está como los ángeles de Charlie. Sí, es que me quise hacer un cambio de look. Me encanta. Agradezco mucho tu piropo. Se ha llevado las buenas aventuras de todo el equipo. ¿Tú también tienes alguna? Yo no me topé con Paribet. Sí, tengo. Ya, todos tenemos anécdota con Paribet. Ya. Qué maravilla. Tiene que ser escabrosa, sí, po. Ya, no, yo me encontré en el pasillo de los yogures. No. ¿Pero queréis verlo al inicio? Dale. Ya, ¿cómo parte Paribet? Paribet, Marco Antonio López Spaghi, más conocido como el Pepa. El Pepa nace en Arica, yo soy ariqueño, conozco el entorno de él. Como América. Curiosamente, el Pepa, Marco Antonio, estudia en el Liceo A5 en Arica, y el Liceo A5, promedio 5, primer año medio. Mediocre. Segundo año, promedio 5, tercer año repite. Repiten. Y cuando repite, se pega, obviamente empieza y no la vio a ver venir. qué es lo que hago. Eso no lo predijo. El papá de Paribet era un carabinero, un suboficial. Ya. Se fue a retiro. O sea, una persona. Y como se va a retiro. Las personas de las Fuerzas Armadas y de orden público suelen ser personas como no tan conectadas con el orden espiritual, sino más bien con el orden terrenal. La mamá sí. La mamá estaba mucho el tema hindú, claro. Vivió con Osho. Pero, curiosamente, él, en tercero medio, después de repetir, se da cuenta que su padre vendía abono para las plantas, retirado de carabineros, y él va y le saca un poquito de abono y empieza a hacer bolsitas. Un emprendedor. De ahí empieza un reducidor de abono. Y ahí empieza su primer patrón, que después perdura en el tiempo, como emprendimiento, y con ese patrón habló con los compañeros, le dice, oye, quiero hablar con tu mamá. Quiero hablar con tu mamá y con tu mamá. Y se junta con la mamá de los compañeros y le dice, mire, este abono particular le va a crear una planta o un árbol, pero el ambiente de su casa va a cambiar porque usted algo le veo. Y curiosamente empieza a pasar el tiempo y el tipo empieza a vender mucho abono. Claro. Y se va de cuarto medio. ¿Y por qué se va de cuarto medio? Se va de Arica, porque supuestamente se va al Tíbet. Y cuando vuelve a Arica, no vuelve como Marco Antonio. ¿Por qué dices el Tíbet? Porque yo no sé si... Porque podría ser el Tíbet. Claro, puede ser Tacna, puede ser cualquier mundo cosa. mágico en esa época. Pero cuando vuelve, cuando regresa,
no regresa como Marco Antonio ni como el Pepa. Como sino Paribet. que se autoproclama Paribet. Momento, tengo una pregunta ahí porque entiendo que él dice que estuvo en la India con Osho, o no sé si con el mismísimo Osho. Porque... Sí, la mamá vivió con Osho. Perfecto, entonces también entiendo que el Chavo del Ocho no tiene nada que ver con esto, ¿ya? Y por favor, que no queremos que Florinda Mesa venga para acá otra vez. Florencia de la P. Florencia de la B. No pasa todavía, no pasa nada. Mala mía que se me olvida que estamos en vivo. Sí, ahora se me olvidó todo lo que está diciendo. Entonces, Osho o la comunidad de Osho le puede haber puesto Paribet o no, Pancha. En la comunidad Osho se pone el nombre. Que son sannyasis, ¿no? Sí. Sannyasis, yo también soy sannyasis. Sí. Y Osho, un gran maestro espiritual de los años del siglo XX, y fue un maestro súper que movió mucho. ¿Y por qué no te pusiste nombre? Si tiene nombre, yo me llamo Subasa. Y la mamá de Paribet vivió en Oregón, en la parte de Estados Unidos, en la época de Estados Unidos. Bueno, Pancha, de todos modos, no quiero contradecirte, pero hay un documental bastante fuerte y hay bastante de los discípulos de Osho que son como Paribet, unos chantas. Sí. No, pero yo tengo unos bastante cercanos en mi familia que no lo voy a mencionar aquí. Hay de todo. Yo puedo tomar la posta del relato. Pero terminó ahí el relato. O sea, se termina ahí. Se hizo rico vendiendo caca. Oye, pero claro, y salió a cuarto medio. Sí. 2 años en uno. Salió, 2 años repite y después a cuarto medio, pero ya venía con la cabeza puesta en seguir vendiendo en el abonos negocio. Para juntar plata y irse al Tíbet. Pero bueno, esa ida de verdad Pablo. que no conozco. Años después aparece en la vida de amigos míos. Era muy amigo del el Beto Cueva y la Estela. De hecho, los casó. Ellos se casaron por 2 tradiciones. Esta tradición, la de él, porque no sabemos qué es lo que es. En esa época ya se decía que supuestamente había tenido unos maestros como rusos, y esta cosa como de Rasputín, que además es muy power Rasputín, porque Rasputín, tú sabes que además de tener mucha influencia sobre la reina, Rasputín tenía ciertos atributos que los guardan en un frasco de este porte. Está guardado el atributo de Rasputín. Ah, mira. Tengo los power Peralta. Sí, ya se ha hablado. Sí. ¿Qué pasó algo esta semana? Ok, perdón, es que ya, disculpe, uno viene de Brasil. Al mismo tiempo estaba esto de... Paribet no te entusiasma. Esto de la India, estos poderes especiales. Los casa y fíjate que no les va mal, o sea, mucho mejor que a cualquier matrimonio de Coso, por ejemplo. ¿Duraron cuánto el Beto con la De hecho, no, ya volvieron. Sí, se ha mantenido bien. Y en esa época estaba con la Inesa y siempre era raro, siempre fue como... Tenía que mantener esta aura de misterio. O sea, siempre estaba en una esquina. Yo creo que eso lo hace un gran observador. Porque siempre en una esquina, con este misterio, mirando. Yo me acuerdo, situaciones incómodas, conversando con la Inesa, que era bien amigo de ella. Y como que estaba conversando y había una triangulación con él al fondo que miraba y ella lo miraba. Una cosa como que decía, le da permiso. Estoy siendo parte de una cosa que no me está gustando. Siempre esta energía rara y con estos poderes que la verdad es que la adivinatoria de él, no sé, personalmente, que le diga a alguien que se va a morir de viejita fuera de Santiago. Es un poco obvio, ¿no? Yo también. Se habría dicho Calama, pues, una guama más específica. Oye, y con respecto a lo que tú dices, yo estuve hablando, bueno, la Ingrid cuenta su historia, que en la Teletón le dice, se acerca a ella y le dice que va a quedar sola, no sé qué, pero después hablé con la Ingrid y claro, este relato comienza con él casi levitando, acercándose a ella y diciéndole, no, ni siquiera, hola Ingrid, ¿cómo estás? Que sería una persona normal. No, porque él presupone, que además, que todos sabemos quién es y lo trascendentemente espiritual que él es como y el respeto humano. que hay que tenerlo cuando él dice lo que dice. O sea, primero dice sin que le pregunten y después él no saluda. Él dice, ¡tú! Sí. Y te tira como en el fondo el estatus, tú estás ahí, yo te voy a decir lo que tú tienes que hacer. Y es raro eso, porque primero no le preguntaste y segundo, te genera una ansiedad tremenda que nadie la pide y te condiciona, por ejemplo, el caso de la Ingrid, decir, o sea, voy a estar sola. Es como una profecía autocumplida que empezáis a creer. Yo le quiero decir a la Ingrid que no va a estar sola. Que nosotros estamos solas, pero no por culpa de Paribet. Nosotros estamos solas porque no salimos ni a la esquina, porque bueno, hasta para los temblores, bueno, nos quedamos encerradas, entonces Ingrid no es Paribet. Es que no estamos grabando. Bueno, Paribet casi casa. Y no digo casa con Z, casa con S a nuestro querido Vasco Mulián. Les pido respeto
¿También? Una periodista. ¿No nos podemos reír? No sé. Ya, no, porque entonces no la conté. No, me refiero que no la nombren. Pues, ya, perfecto. Es que una reconocida periodista, estaba fuimos a comer a un hotel. Y él ¿Tú estabas andaba pololeando con esa periodista? No, pero pinchando. Entonces, pero no llevábamos nada. Entonces él debe haber creído que llevábamos más, o tal vez ella también. No la claro. Y andaba con lo más divertido que andaba como un iPad. Entonces elegía el vino con el iPad. Una hueá muy ciuti, ordinaria. Una hueá punca. Pero su iPad. Pero, claro, su iPad y hacía como match con el vino del hotel. Maridaje. Maridaje, total. Eso. Pero lo más divertido es que llevábamos como 3 minutos de conocernos. Y me dice, tú tienes un aura, pero alucinante, bella. Bella. Yo le decía, weón, no sabéis lo desgraciado que soy, imbécil. Me dan ganas de pegar un chanchazo, weón. Vos no sabéis, weón, lo maldito que he sido en mi vida. Bla, ya. Y me dice, y además, y seguía mirando a esta amiga, usted es muy posible que se casen. Anda, bueno, duré 3 días más, güey. No, un poquito más. O sea, si había alguna chance, Paribet lo... Claro, y me puso la presión al tiro, pero o sea, la terminó de cagar. Quiso aportar, lo arruinó todo. Es verdad. Pancha. Yo tengo varias historias, pero voy a contar. ¿Sabéis que podríamos haber hecho en un capítulo anterior de Primer Plano de las otras administraciones? Una vez pusimos un micrófono. No me acuerdo a qué tipo le debía plata a tanta gente. Que citamos a todo el mundo y la gente iba pasando y decía, hola, yo soy Mario. Creo que era el papá del año, el señor Israel. Y venía entrando gente y decía, hola, yo soy Mario, me debe 300.000 pesos, y así iba pasando la gente. Bueno, yo conozco a la familia de Paribet, porque también iba a la India, y me hice muy amigo de Jivan, de su hermano. Ellos son 3 hermanos, la Sole creo que se llama, Paribet, y el Jivan, que también es un hombre sanazo. Y bueno, volví a Chile y todo, yo hacía telecine, en esa época hacíamos Cerro Alegre. Y lo pasábamos bien, Lo pasamos chancho. Y me arrendé una casa en el Arrayán con el Jivan, que era muy amigo mío. Entonces él vivía en el piso de arriba y yo vivía en el piso de abajo. Y Paribet vivía con la Characa, que era su antigua... ¿Characa? La Characa se llamaba, su antigua... No había nadie con un nombre normal. Okay. Entonces, de hecho, hasta Tonka es un nombre malo. Llegaba con la Characa, que era su polola de hace años. Y de repente llegaba con la Inesa. Ahí empezó. Y yo no entendía nada. Porque igual los sannyasis son bien buenos para... No todos. Somos calentiasis, pero no todos. El tema es que yo, para un año nuevo, ponte tú, pasó las 12 con la Characa, supuestamente, y después salimos con la Inesa. Entonces yo le digo a Jivan, oye, pero ¿qué es esta cuestión? ¿Cómo estas minas aguantan? Que sale con una, sale con otra. Me dijo, es que mi hermano tiene poderes. ¿Qué poderes? Maneja la energía, aprendió en Brasil vudú, y le dije, ¿qué chucha es? Tiene un gran poder de engañar a la gente. Bueno, que él manejaba poderes, entonces las convencía. Y así anduvo con las dos varios tiempos, las dos felices, la Characa se veía muy tranquila, y yo veía a la Characa en mi casa, pero cuando iba a los eventos veía a Paribet con la Inesa. Ahora, ¿saben qué? Y esta cuestión yo no la entendía. Como hemos tenido que hablar de Paribet durante años... Y vamos a seguir. Este fue el programa que los siguió a Punta del Este con una pareja de periodistas con camarógrafos que se hicieron pasar por polono. Nos enteramos hasta que comían para el desayuno. La verdad es que a mí me pasó, por ejemplo, con él. Primero, yo compartía la peluquería con él. Entonces él se sentaba ahí al lado y siempre me hacía comentarios sobre mi trabajo, como sobre mi signo zodiacal, Escorpión, y que mi trabajo no me hacía bien, que no me hacía bien y que no me hacía bien. En esa época el que no me hacía bien era una persona, pero él no nombró a esa persona, nombró mi trabajo. Y después me lo encontré hace algunos años en una de estas comidas que hace la Fundación Iguales, que iban a entregarle un premio a Nacho Gutiérrez por toda la situación que había vivido. Entonces yo tenía que ir porque Nacho me quería hacer un agradecimiento y yo termino, no sé por qué, sentar en una mesa con Tonka y Paribet. Que además yo no sé en qué momento se hicieron amigos de Nacho, porque para mí los amigos son la gente que uno ve en la casa, ¿cachai? Es verdad. Y listo, todo el homenaje, y Paribet me mira, se inclina en la mesa y me dice, ¿Do you speak English? Fantástico el weón, ni un personaje. No quiero ser soberbia, pero yo hablo inglés. Entonces dije, sí. And you don't. No, pero antes me dice, listen to me. Listen to me. Listen to You me. are like a butterfly. No me muero. You have to shine.
Tú eres como una mariposa, tienes que brillar. You, like a butterfly, you have to shine. Yo lo miré, yo dije, este güey, de verdad me está agarrando para el chuleteo, y me va a agarrar las manos, y yo tiro las manos para atrás, y quedan las manos de la Ale Valle. Con ¿pero razón. ¿Por qué está hablando? ¿Qué le habrá dicho? Porque no te estoy diciendo que era una mesa muy rara, porque yo tampoco sabía porque estaba Tonka ni Paribet en la misma mesa. Pero la Ale Valle reemplazó. La Ale Valle estaba sentada al lado mío, y yo como que le tiré las manos para allá. Y la otra las puso. Claro. Y la primera vez que yo lo había visto fue en la casa de Mauricio Correa. Estaban todos los grandes ejecutivos de esa época, algunos que en paz descansen, y había un grupo de mujeres escuchando a alguien. Como fiesta de 15, como los hombres allá piscoleándose y las mujeres acá como cagüineando. Y yo me meto y salgo, y Julio César me dice, ¿qué pasa? Le digo, que hay un hueón vendiendo arena. Bueno, ese hueón era Paribet, po. Pero lo peor es que le estaban comprando la arena. No. Arena física. Arena, era un frasco de arena. No, después era arena de Jerusalén. De Jerusalén, de Tierra Santa. Bueno, les recuerdo que Leonardo Farcas les regaló el matrimonio en Tierra Santa. Sí, pues. Entonces no sé si además aprovechó también de traer más tierra, ¿sabes qué fue? Pero altas personalidades femeninas le compraron. Y muy conocida. La Bibi Kreuzberger era una gran fanática de Paribet. Sí, de la arena y de las pashminas. También vendía unas pashminas. Y también guacos peruanos. Guacos peruanos, que es completamente ilegal sacarlos del Perú. No, porque hacer el desentierro. Claro, pero es que a veces se los pueden robar de los museos que hay por ahí, que hay varios, pero es... O venta clandestina. Es ilegal. Tú no puedes traer algo de la cultura incaica a otro país. Bueno, no importa, ya sabemos que la legalidad no es lo suyo. Pero sí, harta gente. Mauricio Correa, de hecho. Cuenta que Leonardo Farcas, cuando yo lo entrevisto en Venecia, no habla mal de Paribet. No, po. Fíjate. ¿Quién? Leonardo Farcas. No habla mal de él. No. Él no habla mal de él. Voy a llamar en comerciales a Leonardo Farcas para preguntarle cómo está la vida. Sí. Hay una cosa con la estética del gurú, porque tiene cosas que funcionan perfecto. El ojito aguado. Porque el ojito aguado tiene que ver con esa laguna de la adivinación. ¿La has visto lo que es la mirada? A mí da gente con los ojos aguados. Mira el ojo a él, el pelo y todo. Porque si tú le sacas el aura de gurú, ¿qué es lo que queda? Un reducidor de especies de 12 julio. Ya, pero ¿cuánta gente cayó? Pero además pasa algo con todas estas adivinaciones que si te dicen que vaya a morir de viejo o que te ve mal, o siempre que te vaya observando. A enfermar, que además ahora yo creo que lo ha aumentado. ¿Por qué? Porque su aura de misterio envuelve. Se abrió, ya no es misterio ciertas cosas que hacía. Ya. Se volvieron concretas. Lo que a mí me encantaría develar es el misterio de cómo sigues viviendo en un condominio en Lo Barnechea que cuesta carísimo. Los gastos comunes son alrededor de 2 millones de pesos. Ese misterio, Paribet, Marco Antonio, me encantaría que me lo dijeras. En una de esas podemos todos vivir en el mismo condominio. Bueno, la mamá de Farcas vive ahí también. Sabemos que hay una pasada por debajo y por eso no te pillamos, po. Porque ya sabemos dónde compráis frutos secos. Nos vamos a hacer una pausa comercial y a la vuelta, Neme versus Neme. Ustedes saben que yo pensé que era José Antonio versus él mismo. Ya, porque podría ser, ¿o no? Obvio. Más no. El papá de José Antonio, el súper conocido periodista que salió de muy mala manera de Canal 13, Antonio Neme, se refirió a la relación con su hijo José Antonio y parece que José Antonio tiene hartas cosas que decir. Pausa comercial, ya sigue Primer Plano. En Primer Plano, sabemos todo lo que pasa, justo cuando pasa. Antonio Neme padre rompe el silencio sobre el complejo vínculo con su hijo José Antonio, marcada por una difícil relación y la distancia. Yo tuve una infancia solitaria, creo. En Primer Plano, sabemos todo lo que pasa, justo cuando pasa. Ya volvemos. Que antes de empezar la pausa comercial, Neme versus Neme. José Antonio Neme, hoy en día el periodista con más credibilidad según las encuestas en Chile, tiene un padre que era famoso antes que él, pero del que no sabemos mucho qué relación tenían o qué relación tienen el día de hoy. En este informe le contamos todo, al regreso las dos versiones.
descuidé los primeros años de él. Yo tuve una infancia solitaria, creo. Me da gusto sentirme superado. Estamos presentando la verdadera historia. Primer plano. Un viejo tema del cantante y compositor Cat Stevens, Father and Son, nos presenta un dramático diálogo entre un padre que no entiende bien los problemas que tiene su hijo y el joven, que busca su propio camino lejos del nido familiar. Todas las veces que lloré guardándome todo lo que sabía en el interior, eso duele, pero es más doloroso olvidarlo, señala el joven en esta canción. Acá comienza la verdadera historia de la difícil relación entre Antonio Neme y su hijo, José Antonio. Él es una vieja leyenda del periodismo de los 80 y su hijo, una de las figuras más importantes de la televisión chilena en la actualidad. Dos mundos paralelos y distintos que, sin embargo, siempre estarán unidos por su sangre y por su apellido. Corría el año 1981 cuando Verónica Abud trajo al mundo a su hijo José Jorge Antonio, hijo de periodista. El curioso niño pasó más de una jornada en el trabajo de su padre, corriendo y dibujando en el departamento de prensa y los pasillos de Canal 13. Así lo recuerda Pepe Martínez, un avesado productor, amigo de su padre y quien fue testigo de las primeras maldades de José cuando pequeño. Y los fines de semana, su papá, Antonio, llevaba a su hijo al canal para acompañarlo en las coberturas que hacía. Él se quedaba siempre en el departamento, en la sala de redacción. Y José Antonio en una oportunidad le pasó un lápiz plumón negro, tinta negra, que nosotros usamos para la pizarra que se llama de designar las notas en el pasillo. Nos dimos cuenta solamente que cuando los escritorios y abrigo de periodistas estaban todos manchados con este plumón. Lo había rayado porque fue la entretención haciendo dibujos. Comenzó haciendo dibujos con un papel que le pasó el papá. Pero cuando nos dimos cuenta ya era tarde, tenía los escritorios con rayas de este plumón negro. Y yo hacía unas maldades terribles y era muy maldadoso. Y tengo buenos recuerdos de Canal 13 y fue mi primera aproximación con un medio y era muy niño y era muy soñador, era muy fantasioso. Hice un casting para Marrón Glacé que no quedé. Antonio Neme fue un destacado periodista que desarrolló casi toda su carrera en el entonces Canal del Angelito. 25 años de viajes al extranjero, coberturas por desastres naturales y también por eventos deportivos como mundiales y olimpiadas marcaron no tan solo la vida profesional de Neme, sino que también la de su familia, a causa de sus extensas ausencias en el hogar. Así se crió José Antonio, muy apegado a su madre y con un sentimiento que él siempre ha reconocido le provocó mucha tristeza y traumas de niñez. Me cuesta demostrar afecto, soy súper reservado con los afectos, con el contacto físico. No soy muy bueno para eso, ni con mi familia. A lo mejor experimenté tanto dolor en algún momento de mi vida que uno se va protegiendo también de alguna manera. Y vas tomando distancia de lo que crees que te hace daño, ves en el otro una amenaza. Yo también me hago una revisión, ¿cachai? No soy soberbio ante eso. Me da miedo que me dejen. Me da miedo como que me ofrezcan cariño y me lo retiren sin ni una explicación. Y debe ser de algún trauma infantil, ¿no? Pasó el tiempo y mientras Antonio Neme continuaba con su carrera en Canal 13, su hijo ya adolescente y tras terminar el colegio decidió abandonar el hogar familiar. Mucho se ha hablado sobre cómo fue la ocasión en que José Antonio le contó de su homosexualidad a sus padres y cuál fue la reacción de Antonio Neme en ese momento. El conductor de Mega señala que solo lo escucharon y se fueron. Una visión distinta a la de su progenitor. Nosotros ya suponíamos, venga para acá. Aquí está su padre que lo va a apoyar siempre. Siempre lo va a tener a su lado. Y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá. Entonces, ¿y tú qué descuidaste? Descuidé los primeros años de él. ¿Por qué? Porque tú sabes, cuando yo me caso,
¿Y tú alguna vez fuiste a la casa de mi suegra? Viví 3, 4 años en la casa de mi suegra. Así sí. Ya. Sí. Entonces, como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Entonces, mi tiempo con José Antonio era malo y poco. Declaraciones que descartan el rumor que siempre circuló sobre la salida de José Antonio de su casa. Conversamos con el conductor de Mega sobre las declaraciones de su padre. Nos dice que los traumas ya están superados y que aunque no tiene una relación de cercanía con él, lo quiere y lo respeta. Yo no tengo ni un tema pendiente con mi papá, ninguno. Tengo una relación de respeto, de cariño, no es cercana, pero hemos construido un vínculo cordial con el tiempo y yo tuve una infancia solitaria, creo, él lo deja claro en la exposición, pero entiendo que fueron por razones profesionales y por darnos una vida con comodidades, que pudiéramos estudiar, salir adelante, así que yo lo terminé de comprender y uno desde la madurez también se hace cargo de su propia historia. Soy un agradecido y me hago cargo y solucioné mis temas y destrabé mis conflictos y no le pasé la cuenta a nadie más porque finalmente esta es mi vida y soy yo el que tiene que resolver. Costó, pero finalmente se dio, nos dice Karen Dongenbailer, su compañera, respecto a esa caparazón que hasta hace poco tenía José Antonio con sus traumas del pasado. Hoy es un José que se deja querer y no ese esquivo compañero de hace algunos años. En el caso del José, yo, por ejemplo, te lo cuento ahí como en el tema vivencial o mi propia experiencia. Siento que en algún momento le dije como... le pedí como, no sé si permiso, pero le dije, déjame quererte, déjame abrazarte, déjame darte un beso y sí, y como que de repente fue como ya, y bajó esa como defensa o esa barrera y me ha dejado quererlo. Siempre se ha mantenido el cariño, pero como ahora te diría yo que claro, es lo más estrecho porque estamos todo el día juntos, entonces siento que él sí tiene esa como barrera, pero algo pasa en algún momento que baja esa defensa o esa guardia que tiene y que uno puede ir un poquito más allá. La aceptación propia y la de los demás a veces cuesta, y mucho. Nos comenta Javier Fernández, quien tuvo que vivir el mismo proceso que José Antonio Neme con sus padres cuando les confidenció su homosexualidad. Para nosotros los gays, yo soy de un poco la misma generación de José Antonio, fue muy difícil salir del closet porque los papás lo veían como una cruz, como que era algo terrible. Yo salí a la misma edad de José Antonio, como a los 18, 19, fue bien brutal, bien violento y las reacciones siempre eran negativas, malas, había rechazo. Después, claro, obviamente ellos lo trataban de entender, había una mucha ignorancia, estamos hablando hace 30 años atrás, o sea, ya vamos a tener casi 50, yo tengo 48, el José igual, entonces es bien heavy que él después de 30 años tampoco haga una autocrítica como padre, es decir, quizás yo estaba mal, no conocía el mundo gay, tenía prejuicio, me costó, pero digo, oye, no piensen que lo íbamos a echar de la casa, como que eso encontré que no era como, lo encontré, no sé, poco empático con su hijo. Estamos presentando la verdadera historia. Primer plano. Pero quisimos saber más de Antonio Neme, este retirado periodista que recordemos también tuvo su pasado por la política. Fue concejal por la comuna de Maipú, donde tuvo que enfrentar una dura imputación por estar ligado al denominado caso Basura, siendo sentenciado en 2017 por el delito de cohecho. Otro escándalo en que se vio involucrado Antonio Neme fue por su supuesta responsabilidad en la reventa de entradas en Francia 98, mientras cubría el Mundial de Fútbol para Canal 13. Una acusación que en definitiva le costó la salida de la estación de Inés Mateo Rejola. Sí, fue muy triste lo que a él le ocurrió. Y más triste fue que después quedó fuera del circuito televisivo de la abierta, o sea, no tuvo más oportunidades. Sí, es cierto, él mismo reconoce que se equivocó, pero tal vez
yo creo que habría sido muy lindo que hubiese tenido una oportunidad de redimirse. Fue un temazo porque en aquella época, como te decía, se empezó a correr la voz entre los otros medios de comunicación que un periodista estaba vendiendo entradas y se indicaban a Antonio Neme como aquel que estaba vendiendo la entrada al público, y el público también te decía, oye, ¿sabes qué? Che, nos están vendiendo la entrada súper cara, ¿qué pasó? Y acá uno no estaba al tanto. Yo hace como 3 semanas hablé con Antonio y él me dijo que estaba muy molesto con Harold McNichol, que prácticamente le había cortado su carrera, que él jamás llevó entradas para vender, lo que sí llevó una entrada que compró acá para vendérsela, o sea, porque un amigo se la pidió y se la había entregado al amigo, por supuesto, porque se la había comprado, pero ese amigo nunca apareció y esas fueron las razones que tuvo que vender en la entrada para no perder la plata. Me llevan la entrada, ¿qué así con la nueva? ¿Y por qué? ¿Pero no las podías devolver? No pensé en eso, yo ya estaba viajando, ¿qué iba a ir de nuevo? Entonces las llevé y las vendí al mismo precio. ¿Y a dónde las vendiste? ¿En la calle? En la calle, no en el chano. ¿Y a quién se las vendiste? A hincha. ¿Chileno? Sí. ¿Quién te sapió? No sé, ¿qué voy a hacer? ¿Vos? No, si yo no supe, pues. Eso es todo. Como una persona de carácter fuerte, frontal y competitiva. Así lo recuerda uno de sus colegas, que vivió junto a él reporteos y coberturas deportivas por el mundo. Hablamos de Fernando Solabarrieta. Cuando yo empiezo a reportear, me tocaba reportear compitiendo con él. Y había que competir con Toño Neme. Era muy bravo la competencia en aquella época entre TVN y Canal 13. Y Toño era de los mejores reporteros que había. Y en el ámbito deportivo también. Era impresionante. O sea, llevarle ritmo, adelantarse a él, ganarle con una primicia, era muy difícil. Entonces, para mí fue siempre un referente. Existe una personalidad muy fuerte, muy decir esto lo hice yo, pero conmigo tuvo una delicadeza o gentileza de poder siempre conversar los puntos de vista, siempre conversar los problemas y cómo poder hacer una mejor cobertura. Siempre estuvo sobre esto, sobre su personalidad, sobre la mía, el poder hacer un muy buen trabajo para el canal. Como periodista, yo creo que es un tipo que igual aprendió las mañas que aprenden todos los periodistas, más allá de lo que se aprende en la universidad. Un tipo que muy personal, muy solo, y pienso que como periodista era acucioso, de verdad era acucioso, y en esos tiempos también Canal 13 la llevaba, entonces también tenía ahí un respaldo atrás que era la institución. Y seguramente usted se preguntará por qué no hemos entrevistado a Antonio Neme padre. Bueno, les cuento que tomamos contacto con él y que incluso en un primer momento se mostró dispuesto a conversar con Primer Plano, pero luego se excusó de participar de esta nota. Dicen que el tiempo cura todo y que a pesar de todas las deudas y cuentas pendientes que nos deja la vida, a los padres y a los hijos se les perdona todo. Nos queremos quedar con estas impresiones de Antonio Neme. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido, que no le importa nada. Si quieren me echan y me voy, chao. ¿Me entendí? Eso me da orgullo, bro. Y me da gusto sentirme superado. Y con esta reflexión de José Antonio. A nadie le enseñan a ser papá. Yo no soy papá, pero me imagino que nadie tiene un manual y cada uno con las herramientas que tiene hace lo que puede. Y creo que también con el tiempo uno tiene que lograr entender a sus padres con todos sus aciertos y desaciertos, porque son seres humanos, no superhéroes, digamos. Estamos presentando la verdadera historia. Primer Plano. Hola viejo, dime cómo estás. Los años pasan, no hemos vuelto a hablar. Solo el tiempo nos dirá si este padre y su hijo estarán nuevamente juntos y de la mano al interior de un canal de televisión. Así como hace 40 años. Qué bien envejeció José Antonio Neme, ¿eh? Qué bien le ha hecho los años. Bueno, prepárate para ver lo mejor del fútbol con Entel. Verlo en casa, qué buen plan. Contrata el Duo Pack Fibra Giga con Wi-Fi
7 y Audiobox por 34.990 pesos por un año, con YouTube Premium, Lite, HBO Max y el plan Premium de Disney Plus. Contrata en tiendas o en tel.cl, Entel en todas. Y disfruta toda nuestra programación en Chilevisión 4K, en Claro y BTR, con una calidad de imagen como nunca lo has visto. Disfrútalo ya en los canales 710 de BTR y 557 de Claro. Pausa comercial, comentamos lo de Neme en Primer Plano. Nosotros ya suponíamos, venga pantalla. Aquí está su padre que lo va a apoyar siempre. Siempre lo va a tener a su lado. Y en las peores crisis de él, ahí estuvo el papá. Entonces, ¿y tú qué descuidaste? Descuidé los primeros años de él. ¿Por qué? Porque tú sabes, cuando yo me caso, y tú alguna vez fuiste a la casa de mi suegra, viví 3-4 años en la casa de mi suegra. Así sí. Ya. Sí. Entonces, como yo viajaba tanto, yo llegaba y no me veía parte del equipo. Entonces, mi tiempo con José Antonio era malo y poco. Me lleven a entrar, ¿qué así con la nuestra? ¿Y no las podías devolver? No pensé en eso, yo ya estaba viajando, que iba a ir de nuevo. Entonces las llevé y las vendí al mismo precio. ¿Y a dónde las vendiste? ¿En la calle? En la calle, no en el Chano. ¿Y a quién se las vendiste? A hincha. ¿Chileno? Sí. ¿Quién te sapió? No sé, voy a hacer. ¿Vos? No, si yo no supe, pues. Eso es todo. Me da gusto, me da placer que haya un periodista tan preparado, tan valiente, tan culto, tan atrevido, que no le importa nada. Si quieren me echan y me voy, chao. ¿Me entendí? Eso me da orgullo, bro. Y me da gusto sentirme superado. ¿Qué habrá pensado Mauricio Israel cuando Antonio Neme hablaba del orgullo que siente por su hijo? Porque no creo que haya un peor escenario para ir a hablar de paternidad que ese. Hay que ser muy carerraja. O tal vez el mejor de los escenarios, porque ¿qué te puede contrapreguntar una persona como él? Y de venta entras trucha. Bueno. Bueno, esas malas prácticas no se han acabado, ya no las hace él, pero siguen. Sergio, ¿qué te parece esta historia de vida de José Antonio, que él la ha contado parceladamente, pero que aquí se vuelve a poner arriba de la mesa por esta entrevista que le da el padre? Es increíble porque pareciera, no quiero ser autorreferente, pero afortunadamente lo que me pasó a mí con mi padre fue completamente distinto. Sergio Marabolo era mi papá. ¿Tú saliste del closet? Sergio Maraboli, periodista. Pero es que te digo, fallece. ¿Saliste del closet? No. Fallece y yo soy periodista también, entonces está la comparación, el mismo nombre, lo mismo. Pero afortunadamente yo no viví eso. Pero sí, mi padre falleció y era de la misma generación de José Antonio Neme, padre, digamos. Encuentro notable el mea culpa. Tarde. ¿Cuál mea culpa? O sea, yo veo una suerte de mea culpa de parte del papá de José. Yo creo que es una mentira. Que no tuvo calidad. Sí, o sea, yo lo veo como un mea culpa, a lo mejor buscado por él, tratar de arreglar algo, porque finalmente está hablando de uno de los animadores número 1 en la televisión. Pero más allá de eso, yo creo que lo que hay acá, lo que me cuenta el entorno de los amigos de mi padre, que eran del lado deportivo, eran la misma generación de padre José Antonio de Neme. Es que él, lo que me cuentan, lo digo con mucha responsabilidad, está reporteado, digamos, que en cierta manera, más allá de que contaban que era de los periodistas más tacaños, que puede ser una anécdota, digamos, del mundo deportivo, junto con dos periodistas muy famosos que también eran muy tacaños de la misma generación. Percuro. Toño Quintero. Que de cierta Mauricio manera, Israel tampoco es muy generoso que a él le hacía mucho ruido la condición de su hijo por el solo hecho de trabajar en un canal 13, que era el canal católico, el canal del Angelito. Y eso se le contó o le comentó a alguno de sus pares, digamos, del mundo periodístico, y creo que por ahí va un poco la cosa. Ahora, la infancia es lo que apela a José Antonio hijo, digamos. Claro. Yo creo que también algo tiene que ver un poco con un régimen dictatorial donde la condición era bastante cuestionada en esa época. Y ausente también. A mí me pasa que viendo las imágenes del papá, habla de su hijo como que fuera una persona que no es familiar de él, que es como alguien como un alumno que triunfó en la vida, que en el fondo rompió los esquemas, digamos, para lo que él esperaba como a su hijo, digamos. Triunfó, pero habla de él como alguien
por supuesto con mucho orgullo, pero no ese orgullo paternal de decir, mi hijo lo hizo y está triunfando, uno de los mejores periodistas. ¿Tú sabes dónde más gráfico se vuelve pero eso? es muy ajeno. En el relato de José Antonio, cuando dice el minuto que supuestamente sale del closet y habla con el papá, que el papá se acerca, va y le hace así. Y le da la mano. Claro. Le da la mano, o sea, no le da la mano, es como... Pero la versión del papá en ese que lo minuto lo convierte en una otredad. Está fuera de... Lo que pasa es que, pero sí, está bien, yo te respeto, creo que la Fran pero aquí le da la mano. No, independiente de eso, a ver, pongámonos, estamos hablando de los años 90, ¿ya? José Antonio tiene 48 años, un poco menor que yo. Y claro, en ciertas familias seguía siendo complicado. Acordémonos de ese Canal 13, donde Raquel Argandoña dijo, voy a tener hijos sin librete, se fue cascando. Bueno, en general eran las mujeres a las que echaban, ¿no? Sí. Los hombres se podían mandar cualquier tipo de comentario. Sin embargo, me da la sensación de que él va a contar algo que nadie le preguntó, volviendo al tema de Paribet, tratando de corregir algo que no es corregible porque ya pasó. Tenía su agenda. Y como muy bien lo dice José Antonio, yo ya asumí que mi vida son mis circunstancias y uno no puede estar toda la vida culpando a los padres de las decisiones que toma de adulto, ¿no? Yo les quiero contar que José Antonio Nema hasta hoy día en la mañana, él creía que su papá venía para acá. Sí. No te puedo creer. O sea, yo fui porque efectivamente él iba a venir. Entiendo que fue la mamá de José Antonio. José Antonio, mi hijo, no sabía que su papá... hasta hoy día en la mañana él pensaba que su papá venía. Yo le conté que su papá no venía. O sea, ellos no hablan. Y les puedo contar una cosa que es bien graciosa, para que vean la clase de persona que es José Antonio. Me dice, pero encima de todo, me dice, ustedes arman el contenido de un programa de televisión para que él vaya y a último momento no va. O sea, incluso está enojado como periodista de que nosotros hayamos hecho esta nota. No haya embarrado, que no haya cagado. Y su papá se haya bajado a último minuto. Pancha, tú que está en todo su derecho, por supuesto, si aquí no le ponemos la pistola en la cabeza a nadie para venir. Bueno, yo estuve ayer con el José y lo primero que le pregunté si su papá le había preguntado si podía venir o dar cuña y hablarte. Él me dijo, no. Me explicó lo mismo que vimos en la nota, que él pasó una infancia sola. Yo creo que en esa época, la verdad, todos pasamos. O sea, mis papás trabajaban todo el día. Uno se crió con alguien que ayudaba en la casa. Básicamente llegaban en la noche cuando uno se estaba acostando. Y bueno, la herida del abandono la tenemos, yo creo que el 80, por no decir el 95% de los seres humanos. Atribuirle a esta condición de lo gay, la salida del closet, todo el tema de infancia o de... Pero imprimo no, en ese tiempo era muy fuerte la condición de ser gay. Yo creo que la se ha hablado del gente se sentía angelito. con mucha vergüenza. Yo creo que acá hay un elemento que estamos pasando por alto. ¿Cuál? Es lo árabe. En esa época, en la comunidad árabe, yo creo que es mucho mayor el riesgo de la pega puede haber estado en el canal del angelito. Pero la vergüenza es la comunidad árabe. Claro, puede ser. Mucho más fuerte que lo otro. Puede ser. Ahora, la pregunta siempre es, ¿por qué? Porque esta es una entrevista que él da para hablar de otra cosa, como por ejemplo del escándalo de las entradas de Francia 98, que yo, de verdad, lo lamento, no quiero faltarle el respeto, pero es lo único que tengo 52 años, recuerdo de él. O sea, me acuerdo que cubría mundiales, qué sé yo, pero me acuerdo perfecto de la reventa de entradas de Francia 98, porque además es una de las canciones más bonitas de algún mundial. ¿Qué canción? La canción de Ricky Martin. Ale, ale, gol, gol, gol. Ya, pero Fran, perdón, pero si nosotros analizamos la personalidad de Neme, imagínate cómo es Neme, el tema de la probidad, el tema de emplazar al político, el tema de emplazar a cualquier candidato o presidente incluso. Te encontrás con un padre involucrado y condenado por un delito de cohecho. Sí, pero eso es la MUNI. O sea, y probablemente está bien, pero conociendo a Neme, claro. Déjeme ponerle un poquito más de pelo a la sopa. No hace mucho tiempo el papá de José Antonio se encontró con Harold May Nichols. Y se agarraron a cornete. Y se agarraron a combo. Porque en el fondo, y como vemos en esta entrevista que da, él acusa a Harold May Nichols de sindicarlo a él como el que revendía las entradas, porque Pato Oñate dice que la mayoría de los... Estamos hablando de la época de Pato Oñate en el Mundial, de otros. Estamos hablando primero de cuando íbamos al Mundial. Era muy buena. De los sasá, del sopa de caracol, de todo aquello. Entonces ahí Pato Oñate dice, todos sabíamos que había alguien revendiendo entradas, pero nadie se atrevía a decir quién era.
Sí, pero fueron 9 entradas. ¿Ah? Yo, pucha. Pero ya. Tú que eres bíblico, ahora me vas a decir que el pecado no es tanto porque no multiplicó todos los panes. Cuando uno escucha multiplicar las entradas también está dentro de la religión. No, pero quiero poner... Compra estas entradas. Creámosle el relato. Compra estas entradas para un amigo notario. El amigo notario... Ya eso es raro, tener un amigo notario. Es raro. No, ya, le dice, oye, ¿sabes qué? No voy a poder ir al Mundial porque estoy postulando un cargo no sé cuánto. Perfecto. Voy a ser ministro ahora. 9 entradas. ¿Qué hacéis con las entradas, weón? Yo las habría revendido. Pero él las había comprado. Él las compró, fue a la ¿Y las federación, revendió? se inscribió en un enlistado y las compró para su amigo. Compró las entradas 9 entradas, no en la son tanto. Yo NFP pensé que para era su mucho amigo. más. 9 entradas. No estoy puta, no quiero entonces ¿cuál es el delito? viejo, pero... Te doy el punto, pero la Pancha dice, yo la habría revendido. Yo creo que también. Yo también, yo creo que todos la habríamos revendido. Yo también. Pero a mí no me clava el notario con las 9 entradas ni cagando. porque además, señor, además era muy probable que el notario se lo fuera a cagar. Además, ¿cuánto costaba cada entrada? Además, en esa plata no me ganaba billete. Pongamos sí el punto de que él era un periodista de la señal oficial del Mundial. Lógico, O sí, sea, sí. Roberto Cox, que en este momento es el Swarovski del canal. Sí, el diamante, la joyita del canal. Dale una nota. No lo queremos ver revendiendo entradas a Roberto. ¿Cachai? Se da una responsabilidad al menos pública que es distinta. Claro. Un tema ético, no Ya, un tema legal. Ya, el Vasco va a contar un delito que cometió él. No. Siendo ejecutivo de un canal. No. Otro detalle. Te regalan 2 entradas. Eres periodista, Sergio Maragolí Triviño, con 30 años de trayectoria. Te regalan 3 entradas. ¿Ya? ¿Qué hacís, weón? ¿Se la regaláis al weón de República de El Salvador? Que de verdad... si te la regalan, pero padre, si te la regalan y si se las compráis. Las venden. Las venden. Obvio, Vasco Mulián, dice ¿cuántas veces te he llamado para ofrecerte mi asiento en el estadio y no he vendido la entrada? Gratis. Muchas veces. Nunca. Yo cuando no voy al estadio, nunca vendo la entrada. Cosa que se podría hacer porque además el asiento es mío. La entrada se cede. Bueno, en realidad las entradas tampoco cuestan los $1000. ¿Están de acuerdo que yo encuentro que en esa época Canal 13... O sea, perdóname, pero está al frente de alguien que ha hecho cosas mucho peores. Ahora, Sí, bueno. Es verdad. ¿Quién le pegó a quién? ¿Realmente se agarraron a combo con México? parece. Casi. ¿Y él lo dejó con el disfraz de oso panda? ¿Has visto que tiene como los ojitos de oso panda? No, pues eso es de siempre. Ah. No, esas son las paisano, ojeras de paisano. Les quiero decir una cosa a la vuelta. No sé si quieren que lo haga ahora o lo hago a la vuelta de la pausa comercial. Ok. A mi hijo José Antonio me mandó este mensaje hoy día en la mañana, que es un mensaje que le envió su hermano. Por supuesto, yo le pregunté a José Antonio si yo podía leer este mensaje o solo comentarlo y él me autorizó a leerlo. Hola José, te escribo porque siento que las declaraciones de mi papá se están agrandando un poco y son profundamente desafortunadas. Quiero que sepas que ninguno de nosotros, ni yo ni mis hermanas, estamos de acuerdo con usar tu nombre para este tipo de cosas. Nosotros no somos públicos y jamás hablaríamos de ti porque nos parece que es exponerte. Yo creo que mi papá es un hombre que está profundamente equivocado en la vida y en su rol. Espero algún día puedas disculparle, pero yo aprendí a tenerle pena, porque lamentablemente es un hombre con muchas carencias. Me da mucha vergüenza que te veas expuesto por este tipo de cosas. Me parece poco elegante y fuera de lugar. Yo hablé seriamente con él para que deje de hacer este tipo de cosas, pero lamentablemente no sé si me haga caso. Solo espero que no nos metas en el mismo saco. Nosotros no somos iguales y jamás lo expondríamos. Mi mamá también está muy desilusionada y está muy avergonzada por todo esto. Por favor, tampoco la agarres con ella. De verdad lo lamento mucho. Un abrazo. Chúngale. Súper I rest my penoso. case. Triste. Así que bueno, tal vez no sea lo que piensa José Antonio, pero sí es lo que piensan sus hermanos, que se desligan completamente de esta pero en el momento, situación. pucha, es delicado lo que voy a decir, pero yo creo que es lo más honesto, en el momento que te deja expresar las palabras de su hermana, hay algo de emoción de él, ¿no? Es que yo encuentro eso. Lo más feo es que el papá, él ya no es famoso, él ya pasó. Entonces, si lo invitan a hacer una entrevista, lógicamente que lo primero que le van a preguntar es sobre su hijo, porque es el gancho de él. Bueno, yo lamento mucho que se esté enterando el señor Antonio Lemé por mí, de que ese es el mensaje que uno de sus hijos le mandó a José Antonio. Vamos a hacer una pausa comercial y al regreso les quiero decir algo que sí puede llegar o está llegando a tribunales de nuevo. Daniel Aranguis y Luis Mateucci otra vez se ven las caras y en esta oportunidad Daniel Aranguis no está jugando, está hablando muy en serio de recurrir a acciones legales contra Luis Mateucci. Pausa, a la vuelta le contamos por qué.
Ya estamos de regreso aquí en Primer Plano. No sé por qué me estoy riendo, porque la verdad es que esto no es nada para la risa. La justicia va a tener mucho trabajo en los próximos meses, parece, porque la farándula hay gente que ya se aburrió, o gente que nos aburrimos de ciertas cosas y vamos a recurrir a la justicia, ¿no? En este caso particular, Daniela Aránguiz ya se hartó de Luis Matteucci. Hay un tema de embarazo, de ecografía vinculado a esto y una jocosidad para contarlo del señor Matteucci que cualquiera pensaría que está en un all inclusive. Ah, no, verdad, es que está en un all inclusive. Sí. Este es el informe. Me encuentro como violentada con ese comentario. Sí, se produjo un acoso y hostigamiento. Para que te sientas bacán sexualmente, yo encuentro feo. Primer Plano. Vulnerada, triste y agredida como mujer. Con esas palabras, Daniela Aránguiz se refirió a cómo se sentía tras diversos dichos de su expareja, Luis Matteucci, y anunció acciones legales. Uno tiene que jugar el juego de la televisión, yo lo sé hacer, no me tomo la mitad de las cosas personales, pero siempre hay que tener límites. Yo también soy un ser humano, me he mandado millones de embarradas, y así como me he mandado embarradas, las he pagado. Yo estuve sin poder hablar de una persona durante 2 años. Y quiero lo mismo para mí. Creo que también soy mujer. Me sentí súper agredida con la exposición que él me da sobre mi sexualidad. Creo que hay 2 cosas que yo no vendo en la tele, que son mis hijos, que es mi familia, que son mis hijos, y mi sexualidad. Primer Plano. La panelista de farándula se aburrió de que el argentino siga hablando de ella y tocara temas tan sensibles como un embarazo, por lo que decidió llevar esto a la justicia e intentar que Matteucci no hable nunca más de ella. Una historia de idas y venidas en la relación que hoy los tendría completamente enfrentados. Yo creo que todo tiene un límite. Tú a la Daniela la veis como súper fuerte, como que nada la afecta, pero sí hay cosas que la afectan y que hablen de su intimidad. Yo creo que a cualquier mujer le dolería, sobre todo porque uno tiene hijos, tiene familia. Y yo no sé cuál es el afán de Matteucci en nombrarla todos los días en el reality, en este reality, en el pasado, en el anterior. Entonces ya es como da vuelta a la página. La Daniela lleva casi 1 año con el cuco. Igual es como ya supérala. Tiene que ver con la ecografía, tiene que ver con el tema de decir abiertamente que mantenían relaciones sexuales 8 veces todos los días, 8 veces al día. Tiene que ver con la forma en que él se jactaba y bromeaba con, ya nació la guagua, ya nació la guagua. Me sorprendió, siendo tan dura ella como mujer, como súper aguerrida, se emocionó cuando dijo públicamente en el programa Sígueme de que efectivamente se iba a querellar contra él. La vi bien afectada emocionalmente. Sí. Y se ve desde edad que está bien afectada. ¿Pero qué dijo Luis Matteucci de Daniela Aránguiz? ¿Cuáles fueron las palabras que tanto molestaron a la ex del Mago Valdivia? El argentino en un programa comenzó hablando del quiebre en la relación, asegurando que Daniela siempre lo quiso comprar. Entro a ganar o servir y me dicen, ¿vos hasta qué punto confías en la mina? Yo confío, yo confiaba y hasta quería tener hijos con la mina. Era mi momento de estancarme y decir, ya, esta es la mía. Pero claro, ella siempre queriéndome comprar. Me dijo, vámonos a vivir a mi casa. No, estás loca, yo tengo mi departamento. Es más, yo le dejé mi camioneta y me la devolvió llena de deudas, de TAC y de cosas. En todo caso, esas declaraciones no fueron las que terminaron por cansar a Daniela Aránguiz. Es que luego se refirió a episodios bastante íntimos con los cuales la ex del Mago se sintió expuesta ante, según ella, tantas mentiras. Me mandó una ecografía de que estaba embarazada de 4 meses. Yo vi la ecografía y el bebé formado de 4 o 5 meses. Lo bueno es que me la mandó a mí y a más gente. Una de ellas fue la Daniela Colette, que al final la lastimé porque me metí con ella para olvidarme de la otra. Y fueron esas palabras las que hicieron explotar a Aránguiz. Se sintió humillada y no quiere dejar pasar las declaraciones de su ex, por lo que anunció una querella en su contra. Y él dándoselas de macho y como con el pecho inflado dice, a esta que me la tiraba 8 veces. Y después me nombra. Entonces, una que es mentira,
y otra que me encuentro como violentada con ese comentario. ¿Cómo te sentiste con todo lo que dijo, sobre todo el tema también del test de embarazo y esas cosas? Sí, porque mira, aparte que fuera verdad o mentira, es un tema delicado, y que él se burle como ya nació el bebé, como lo dijo, lo encuentro grave. Ahora, te estoy hablando de un supuesto porque nunca existió tal test de embarazo. Él habla de una guagua que está formada de 5 meses. O sea, ni siquiera darían los tiempos de que él haya entrado a un reality, y todas las que hemos tenido hijos sabemos que una ecografía al mes, a los 2 meses de embarazo o los 3 meses, no se ve. Daniela asegura que Luis Matteucci constantemente habla de ella, la expone y se refiere a temas muy sensibles de su vida. Algo que por supuesto le causa mucho dolor y un desgaste que no quiere seguir soportando. Yo creo que le afectaron. O sea, yo ayer la vi afectada porque, o sea, que todo el mundo sepa tu intimidad, me parece de muy mal gusto, no tiene pudor. Entonces me parece que le afectó para tomar una decisión así, porque la Daniela deja pasar todo, ¿cachai? Y en este caso no. Creo que esto sí le afectó y me da la sensación que le revivió un poquito todo el proceso y todo el dolor que ella vivía también en esa época. Y la Daniela tiene un punto que es súper cierto: toda su vida es pública, todos sabemos lo que ella hace todo el día, la intimidad es lo único que ha guardado, incluso en el reality show en el que estuvo. Entonces me parece que eso es algo que a ella le duele mucho. De hecho, en sus redes sociales, la actual pareja de Cuco Cerda aseguró que la violencia no siempre son los golpes, también es la agresión psicológica y verbal. Por último, que sea agradecido, que le abrí las puertas de mi casa, que conoció a mi familia. O sea, él sabe que yo soy mamá. Yo creo que hay un límite, y por último, si no me tenéis respeto a mí, tenle respeto a mis hijos que están mirando la estupidez que habláis. Como para que tú te sientas hombre, para que te sientas bacán sexualmente. Yo encuentro feo. Entonces obviamente me sentí súper expuesta. Encuentro que un hombre no debería exponer tu sexualidad. Uno expone la sexualidad cuando uno quiere exponerla como mujer. Y no tengo nada en contra de las mujeres que lo hacen. Yo no lo hago, no es lo mío. Y encuentro que un hombre lo haga, me siento violentada por él. Y precisamente las publicaciones que hizo Aranguis en redes sociales trajeron coletazos, ya que según Felipe Alvear, abogado de Luis Matteucci, al publicar un pantallazo con su teléfono, divulgó datos personales que derivaron en acoso y hostigamiento hacia el argentino. Ella estaría arriesgando una multa que podría llegar hasta las 5.000 UF. Entonces, básicamente, por la conducta desplegada. ¿Por qué? Porque precisamente lo que hace ella es masificar ese número con el fin de producir un acoso o hostigamiento respecto de Luis, que también, aprovechándose de que está en el encierro, básicamente saturó el número de teléfono de mi representado. Entonces, presentarán acciones administrativas y evaluarán acciones penales con las cuales buscarían una indemnización por parte de Daniela. ¿Van a pedir una indemnización? Evidentemente. ¿Tienen más o menos el monto? No, lo estamos determinando como estudio. Nosotros vamos a determinar el monto conforme al daño ocasionado. Lo que estamos esperando es que se termine de dimensionar el daño. Cabe destacar que todavía en la actualidad se reciben y se está sucediendo este constante acoso. ¿Tienen un número determinado más o menos de cuántos mensajes le han llegado al celular de Luis? Estamos hablando sobre 500 mensajes y sobre 500 llamados. Hoy teníamos unas ganas de comentar lo de Luis Matteucci, pero no vamos a poder. Pena. No, ahora, no se preocupe usted, porque Luis Matteucci es una fuente inagotable de pelar mujeres y hablar de mujeres. ¿Saben por qué nos vamos a ir? Porque Fernando Solabarrieta y el señor Leo Burgueño. Leo Burgueño. Nos están esperando, estamos súper atrasados, fiebre del Mundial. Seguimos aquí disfrutando de todos los partidos en Chilevisión, el canal oficial del Mundial 2026. Nos vemos el lunes en Plan Perfecto, sin falta. Gracias por la sintonía. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. 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 Bang, 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 bang. Boom, boom.
bang, bang, bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Bang, 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 bang. Boom, 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 boom. Primer plano.